sartén y huevo. Desde hace muchos años ya nos hemos dado cuenta en atención primaria que es muy importante intervenir antes de que las personas estén enfermas. No se trata de hacer grandes intervenciones medicamentosas o necesitar grandes psicólogos. A veces simplemente las interacciones sociales, el generar un arraigo, el generar un entorno saludable, sano y consciente de que eso es sano, pues a veces es suficiente para mejorar la salud de los niños. Y empezamos. Falta bastante marrón, que lo voy a poner aquí. Y si me hacéis el favor de utilizar el negro, para hacer aquí una pequeña franja. Un refugi climàtic és un espai que pot dotar de confort tèrmic i confort ambiental a les persones en aquesta situació en la que estem avui en dia d'emergència climàtica. No? Les temperatures estan augmentant dia rere dia i en València hem vist que molt, i aquest tipus de refugis climàtics el que pretenen és servir d'espai de confort, sobretot per a les poblacions més vulnerabilitzades, amb menys capacitat de tindre el seu propi espai confortable, per a poder tindre espais públics, espais oberts, on poder desenvolupar activitats i estar en condicions adequades per a la seva salut. Generar entornos verdes pues mejoran la salud en este caso de los niños. Tots sabem els efectes que té la natura, sobretot dins la ciutat. La ciutat ens parapeten de substàncies tòxiques, com pot ser l'hollín, substàncies en suspensió dels cotxes, ens aporta molt de O2, ens alliberen de totes aquestes substàncies que entren dins del centre, es fan de parapeto, i al mateix temps, per a qualsevol problema d'estrès, malalties mentals, que avui en dia crec que l'estrès i les malalties mentals són la malaltia, diguem, estrella d'aquest segle, ja està més que estudiat, hi ha molts estudis que diuen que són reparadors tant dels problemes mentals, de l'ansietat, de l'estrès, a més que activen el sistema inmunológico. Es un entorno en el cual los niños que puedan hacer este tipo de actividades manuales, porque al fin y al cabo son manuales, pues también generan un entorno sano entre iguales, donde lo que se habla es de cómo crear, ¿no? Al final, crear salud con la naturaleza y la tierra. La tiempo que más se destina. Otro de los grandes caballos de batalla de la salud en la infancia es la obesidad. Dar tiempo a que en los espacios educativos tengan actividades que impliquen el moverse, ya no solo se trata de correr por el patio, o hacer baloncesto, deporte, pero siempre nos estamos dando cuenta que muchos de los niños que no tienen, tienen un sobrepeso, pues están relacionados con que no les gustan esas actividades. Hacer otras en las cuales pues puedan estar de pie, puedan moverse, aunque no sea una actividad física intensa, pues ya va a ayudarles a tonificar su cuerpo y a que no estén totalmente sedentarios. El major, més greu i sobretot més visual dels impactes del canvi climàtic és en la nostra salut, i ja ho estem veient, no només en que faig calor i suem molt i ens costa córrer o caminar, sinó en qüestions hepàtiques, qüestions cardiovasculars, en la gent que té al·lèrgies, que té problemes pulmonars, és a dir, n'hi ha un seguit d'afectacions al nostre cos, a la nostra fisiologia y también a la salud mental. Desde mi punto de vista, la escuela tiene que reconstruir vínculos ambientales y vínculos sociales para justamente procurar que nuestro planeta y que nuestra sociedad esté en un estado de salud pues mucho más saludable. Para esto, lo primero es reconocernos como seres ecodependientes y seres interdependientes. Cuando nos reconocemos que somos una especie que formamos parte de la trama de la vida, tenemos que conocer esa trama de la vida, esa biosfera, y cuidarla. Y cuando nos reconocemos como seres vulnerables, interdependientes, lo que hacemos es construir tejido social, sanar ese tejido social e intentar generar cambios desde lo colectivo. Escuchemos, muy importante esto, escuchemos a nuestras zonas básicas, a nuestra población, qué es lo que necesita, en qué les podemos ayudar y de esa manera generar entornos adecuados para ellos.